Imaginemos la siguiente escena. A ver, llegamos a un pequeño pueblo rural muy aislado, buscando unos días de descanso. Vale, me sitúo. Aparcamos el coche al atardecer y, bueno, no se escucha ni un solo ruido. Caminamos por las calles de piedra y empezamos a notar detalles extraños. Hay puertas entreabiertas. Mal asunto. Sí, sí. Y al asomarnos a una ventana, vemos una mesa puesta con los platos de comida servidos, todavía humeando, pero no hay ni un alma en la casa. Ostras, qué fuerte. Y miramos hacia la iglesia y hay decenas de venas encendidas en la entrada, consumiéndose solas. Como si la población entera se hubiera evaporado en cuestión de segundos, dejando todo a medias. ¿Qué haríamos? Pues yo lo tengo clarísimo, salir corriendo de ahí. Exacto. La lógico sería salir corriendo. Pues hoy exploramos un documento que demuestra que, a veces, el silencio absoluto en estos lugares no significa paz, sino que es la antesala de un terror incomprensible. Es una imagen que, hiela la sangre porque ataca directamente nuestro sentido de la normalidad. Y creo que es el punto de partida perfecto para la inmersión de hoy. Totalmente. Nos vamos a sumergir en un archivo muy particular, conocido como el documento Zona Nocturna X. Eso es. Es un dossier que recopila 4 crónicas, o sea, 4 incidentes independientes, pero perturbadoramente conectados. Todos ocurridos durante la Semana Santa en España en distintas décadas. Hablamos de 1986, 92, 94 y 97. A ver, vamos a desgranar esto porque el objetivo de analizar este documento hoy no es simplemente relatar historias de fantasmas para no dormir. Claro, no es el típico cuento de miedo. Exacto. Nuestra misión es diseccionar la anatomía del folclore rural más oscuro. Queremos entender por qué ciertas tradiciones que desde la comodidad de una gran ciudad etiquetamos de, supersticiones arcaicas, esconden en realidad manuales de supervivencia sumamente literales. Es que lo son manuales. Hay un patrón innegable en estas 4 crónicas. Hablamos de un aislamiento asfixiante, de reglas que no admiten la más mínima discusión y del horror que supone descubrir que las leyes del tiempo y del espacio pueden romperse bajo ciertas condiciones. Exacto. Y para comprender la magnitud de este peligro, la forma más didáctica es empezar observando a aquellos que, por pura ignorancia o arrogancia, deciden que las reglas de un lugar no se aplican a ellos. O sea, los forasteros de turno, ¿no? Eso es, el choque entre la mentalidad urbana, que se cree invulnerable, y el hermetismo de un ecosistema rural cerrado. Pues eso nos lleva directamente al incidente de 1994. Tenemos a un grupo de 6 amigos. El documento nos da sus nombres: Andrés, Luis, Carla, Sofía, Mateo y Julián. ¿Jóvenes de ciudad? Sí, jóvenes de ciudad que deciden huir del ruido durante las vacaciones de Semana Santa y, alquilan una casa vieja en un pueblo remoto. Cuando llegan se encuentran exactamente con la estampa que describíamos al principio, un pueblo fantasma. Platos servidos, calles desiertas. Todo eso. Y a pesar de que cualquier instinto de supervivencia gritaría que hay que irse, deciden quedarse. Entran en la casa y sobre la mesa del comedor encuentran una nota amarillenta. Aquí empieza lo bueno. La nota. El mensaje es el siguiente: durante Semana Santa, cuando escuchen la procesión, no salgan, no miren por las ventanas, no respondan si escuchan su nombre. Pase lo que pase, quédense en silencio. Lo cual debería ser la señal definitiva para marcharse. Pero claro, aquí entra en juego un sesgo cognitivo muy interesante. A ver. Cuando no comprendemos un peligro, tendemos a racionalizarlo o directamente a ridiculizarlo. Ya. Es como si alquilamos una casa para el fin de semana, nos encontramos la puerta precintada con cinta policial, una advertencia de peligro de muerte, y nuestra reacción es reírnos. ¿Totalmente? Pensar que es una broma inmersiva para turistas y decidir meternos en la cama a dormir. Es que la curiosidad y la incredulidad los ciegan por completo. Y lo fascinante desde el punto de vista del folclore es que esa nota demuestra que el pueblo funciona como un sistema de contención. O sea, la nota no es una amenaza humana para asustar a forasteros. Claro, no es para echarles. No, es una instrucción sanitaria, casi como un protocolo ante una fuga de radiación, ¿sabes? Nos indica que el mal, en estos relatos, opera bajo leyes físicas muy estrictas. No es omnipotente, tiene reglas de interacción. Y vaya si ponen a prueba esas reglas. Fíjate,
Llega la medianoche, el documento describe que empiezan a sonar campanas. Pero no un repique normal, sino unas campanadas lentas, arrastradas. Madre mía, qué tensión. El ambiente se vuelve denso, como si el propio tiempo estuviera fluyendo a una velocidad distinta, mucho más despacio. Se escuchan cantos profundos, sombras irregulares proyectándose en las paredes del salón. Y luego, decenas de pasos arrastrándose por la calle de tierra. Y ahí es cuando alguien no aguanta. Exacto. Julián no puede soportar la curiosidad. Se acerca a la ventana, levanta ligeramente la cortina y mira. Y según el relato, el chico palidece por completo. Da un paso atrás y susurra: "No, no son personas". Ostras. Ese es el momento de la ruptura, el contacto visual. Fíjate que en muchas mitologías observar el fenómeno es lo que te hace partícipe de él. Te vincula, ¿no? Sí, al mirar, Julián ha roto el sello de aislamiento de la casa. Y las consecuencias son inmediatas. El sonido exterior cambia, los cantos se detienen, y de repente, desde la calle, empiezan a llamarlos por sus nombres, uno a uno. Andrés, Luis, Carla. ¡Qué horror! Sí, con voces que suenan extrañamente familiares pero distorsionadas. La presión en el salón se vuelve insoportable, hasta que suenan 3 golpes muy secos en la puerta principal. Los famosos 3 golpes. Y una voz increíblemente suave, casi amable. Dice: "Sabemos que están ahí". Y Mateo, que ha entrado en un estado de pánico absoluto, corre hacia la puerta y la abre de par en par. O sea, este es un mecanismo brillante y aterrador. La entidad, sea lo que sea que compone esa procesión, no utiliza la fuerza bruta. Podría haber destrozado la puerta, pero no lo hace. Claro, espera a que le abran. Exacto. Utiliza el terror psicológico, el reconocimiento de sus identidades y la tensión inaguantable para que sean las propias víctimas quienes, desde dentro, desmantelen su única barrera de protección. Pues al abrir la puerta, las sombras entran. El relato da un salto a la mañana siguiente. El sol sale, el pueblo despierta como si no hubiera pasado nada. Hay vecinos barriendo las calles, gente yendo a comprar el pan. Normalidad absoluta. Como si nada. Como si nada. Pero la casa de los amigos está completamente vacía. Sus coches siguen fuera, sus maletas están dentro, pero ellos han desvanecido. Uf. Y atención a esto. Sobre la mesa del comedor, debajo de la advertencia amarillenta, alguien ha añadido una línea nueva, escrita con una letra diferente. Ahora ya forman parte de la procesión. Es un final lapidario. O sea, los forasteros fueron asimilados porque rompieron la regla fundamental del observador pasivo. Pero bueno, este es el escenario donde la amenaza viene de fuera y las víctimas no sabían a qué se enfrentaban. Exacto. Y esto nos sirve de puente perfecto. Porque si el destino de quienes ignoran las reglas es trágico, ¿qué ocurre cuando el peligro no viene de una procesión anónima en la calle, sino de tu propia familia? Ah, claro, la familia. Aquellos que conocen el folclore a la perfección y en lugar de protegerte, te obligan a participar en él. Aquí entramos en un terreno moralmente devastador. Pasamos de la curiosidad castigada a la traición en el núcleo de mayor confianza, la sangre. Nos adentramos en el relato de 1997. El autor es anónimo. Cuenta que su familia tenía una tradición inamovible, viajar al pueblo de origen de su padre cada Semana Santa. Era obligatorio. Ya, la típica obligación familiar que no puedes cuestionar. Eso es. Y durante años el padre siempre repetía una frase enigmática, casi como un mantra. Este año también se va a cumplir. El protagonista relata que, al llegar a cierta edad, en el año 97, su padre se volvió distante durante todo el viaje. Preparándose. Y la noche del Viernes Santo lo mira y le suelta una frase que, madre mía, le hiela la sangre. Prepárate porque ahora te toca a ti. Es la revelación del verdadero propósito. Todo el cuidado, toda la protección durante la infancia no era amor incondicional, sino la preparación de un recipiente. Qué fuerte. Lo lleva a la iglesia del pueblo. Es de madrugada, el lugar está a oscuras. No hay ningún sacerdote, no hay vecinos, solo unas velas parpadeando en el altar. Una escena nada religiosa, la verdad. Nada, nada. Y sobre el altar, un recipiente de cerámica oscura del que emana un olor a óxido, un olor metálico muy fuerte, como a sangre vieja. El protagonista entiende al instante que esto no es una misa. Claro. El documento habla de un ritual de transferencia. El padre empieza a recitar palabras en un idioma antiguo, arrastrando las sílabas.
Le pone una mano con fuerza sobre la cabeza, se acerca a su oído y susurra algo ininteligible. ¡Qué angustia! Y en ese segundo el hijo siente un frío sepulcral que le recorre la espina dorsal y un peso físico, una presión asfixiante que se instala en el centro de su pecho. Bueno, si analizamos esto desde una perspectiva antropológica y psicológica, lo que presenciamos es una metáfora perfecta del trauma intergeneracional. ¿Tú crees? Sí, o sea, el dolor y las cargas no resueltas de una familia se pasan a la siguiente generación, disfrazadas de obligación y tradición. A ver, frena un momento. Me cuesta comprar esa idea tal cual. ¿Por qué? Entiendo el ángulo psicológico, por supuesto, pero el documento es muy visceral. Describe un olor metálico real, un frío físico, una presión en el pecho y un escenario ritualístico en pleno altar. Ya. Si estamos ante una mera metáfora sobre traumas familiares o relaciones tóxicas, ¿cómo encajamos todos estos elementos sobrenaturales y físicos que el protagonista experimenta de forma tan literal? Es una objeción muy válida, la verdad, pero la clave está en entender cómo funciona el folclore como mecanismo de supervivencia. Vale, explícame eso. A ver, las sociedades rurales de la época, al no disponer del lenguaje clínico para describir el trauma, la depresión heredada o la carga de los secretos familiares, lo que hacían era somatizar estas experiencias. Las convertían en monstruos físicos, en maldiciones tangibles. O sea, les daban forma. Exacto. El olor a óxido, el frío, son manifestaciones psicosomáticas de una carga abrumadora que de repente se vuelve real para el individuo. El mito coge un problema psicológico y le da un cuerpo, unas reglas y un ritual. Porque, sinceramente, es más fácil luchar contra un demonio con reglas que contra la abstracta herencia de dolor de tus padres. ¡Ostras! Visto así tiene todo el sentido del mundo. El terror adquiere una dimensión física porque la mente necesita procesarlo. Y las secuelas de este ritual lo demuestran. Claro, ¿qué le pasa después? Pues a partir de esa noche, la vida del protagonista se convierte en un infierno. Empieza a escuchar pasos en habitaciones vacías, escucha las voces de familiares que llevan años muertos. Uf. Y lo peor de todo, cada Viernes Santo, exactamente a las 3 de la madrugada, una voz rasposa y desconocida le susurra al oído una sola frase. Aún no termina. Madre mía. Y antes de fallecer años después, el padre le dicta su condena final. Ahora tú tienes que continuar. La obligación de perpetuar el ciclo para mantener la estabilidad de la comunidad o de la familia, a costa del sufrimiento individual. Es terrible. Pero aquí viene el giro que hace que esta crónica destaque. El protagonista toma una decisión radical. Impulsado por un terror puro a transmitir esta maldición, decide someterse a una operación médica para no poder tener hijos. ¡Qué valiente! Sí, detiene la línea de sangre. Y explica que hasta el día de hoy sigue sintiendo esa presión agobiante en el pecho, como si esa entidad o energía estuviera furiosa, esperando ser transferida y sabiendo que no tiene a dónde ir. Es un acto de rebelión fascinante. Y, a ver, plantea un interrogante enorme dentro de la lógica de estos mitos. ¿Cuál? ¿Qué ocurre con esa carga cuando el ciclo se detiene? O sea, al romper la cadena, el protagonista se ha convertido voluntariamente en la tumba de la entidad. Ha sacrificado su propio futuro para que el mal muera con él. Es un encierro en vida absoluto. Es de un heroísmo trágico tremendo, la verdad. Ahora bien, hemos visto la ignorancia castigada y la herencia obligatoria. Pero la tercera crónica, la de 1992, nos sumerge en el mecanismo más insidioso de todos. El engaño. Eso es. Si el primer relato iba sobre forasteros y el segundo sobre familiares, este trata sobre la alteración absoluta de lo que consideramos seguro, cuando aquello que te caza toma la forma exacta de tu refugio emocional. El engaño depredador. Un clásico que, aplicado a este contexto de aislamiento rural, resulta demoledor. Nos situamos en la Semana Santa del 92. Un chico de 14 años. Sus padres, con una seriedad que asusta, le dan una orden irrevocable. El Viernes Santo, cuando oscurezca, bajo ningún concepto puedes salir a la calle. La regla básica. Voz parecida, sino la voz exacta, con la misma entonación, invitando a la salir. ¡Ostras, qué trampa más cruel! El chico, confundido pero confiado, abre la puerta de la calle, sale al frío de la noche y al mirar a lo lejos ve a un grupo de figuras envueltas en tela oscura que caminan con una lentitud antinatural, deslizándose como si sus pies no tocaran los adoquines. Ya está. Al cruzar el umbral de la puerta, el chico ha cometido el error fatal. Ha abandonado el santuario que representa el hogar, atraído por un cebo perfecto. Yo fíjate, siempre comparo este tipo de entidades con el pez abisal. Ah,
el de la lucecita? Sí, ya sabemos, esos monstruos de las profundidades oceánicas que tienen un aspecto aterrador, pero que hacen colgar una pequeña luz brillante frente a sus mandíbulas. En la oscuridad total, esa luz es fascinante, atrae a los peces más pequeños que buscan calor o refugio. En el relato, el cebo luminoso es la voz del mejor amigo. Una analogía perfecta, ¿sí? Pero lo que me pregunto es, a ver, ¿por qué una entidad con ese nivel de poder sobrenatural necesita recurrir a un truco tan rebuscado? ¿Por qué no arranca la puerta y se lleva al chico sin más? Porque de nuevo volvemos a la burocracia del folclore. Burócrata. Sí, estas criaturas no tienen jurisdicción dentro de un hogar, a menos que se les otorgue. El libre albedrío de la víctima es necesario, o sea, el chico tiene que decidir abrir la puerta y salir. El engaño es la herramienta para conseguir ese consentimiento técnico. ¡Qué retorcido! Y la trampa se cierra rápido. El chico se queda paralizado viendo a esas figuras. Una de ellas se detiene en seco. No se gira, pero el chico relata que sintió con una certeza absoluta que eso sabía que él estaba allí. El sexto sentido. Sí. Acto seguido escucha su nombre, pero esta vez la voz suena justo detrás de él. Al darse la vuelta, ve a su supuesto mejor amigo a un palmo de distancia. Pero algo está terriblemente mal. Dice que el rostro no estaba definido del todo, como si estuvieran, esforzándose por parecer humano. Uf, los pelos de punta. Y lo más perturbador, la figura le sonríe, pero es una sonrisa que utiliza todo el rostro, músculos que no deberían moverse, en lugar de solo la boca. Esto es fundamental. Aquí tenemos la descripción perfecta del Valle Inquietante o el Uncanny Valley. Ah, sí, cuéntanos sobre eso. Es necesario explicar esto para quien nos escucha. El Valle Inquietante es una respuesta biológica evolutiva de nuestro cerebro. A lo largo de los milenios, los humanos desarrollamos un radar para detectar enfermedades, cadáveres o individuos que podrían ser un peligro para la tribu. Un mecanismo de defensa. Exacto. Cuando vemos algo que parece casi humano, pero tiene un fallo microscópico en la simetría o en el movimiento, como esa sonrisa exagerada que involucra demasiados músculos, nuestro cerebro hace sonar todas las alarmas de terror visceral. O sea, nos asusta mucho más algo que casi es una persona que un monstruo evidente con garras y colmillos. Claro, el cerebro grita impostor. Totalmente. Pues el chico entra en pánico y echa a correr hacia su casa. Y aquí el documento describe algo loquísimo. Dice que las calles por las que había caminado toda su vida de repente parecen infinitas. Corre y corre, pero la puerta de su casa no parece acercarse. Claro, la distorsión. Las fachadas de los edificios se ven distorsionadas y hay sombras oscuras moviéndose rapidísimo en su visión periférica. Ha entrado en lo que llamamos un espacio liminal, o sea, las entidades han deformado la realidad. Y ojo, no solo el espacio se estira, sino que el tiempo pierde consistencia. ¿El tiempo también? Sí, lo que para él debieron ser minutos de carrera desesperada, en esa dimensión superpuesta pudieron ser horas. Las reglas de la física normal se han suspendido. Esa noción del tiempo deformado es clave. Retengamos esa idea. Finalmente, logra alcanzar el pomo de su puerta, golpea con todas sus fuerzas y su padre abre de un tirón. Lo mete dentro y cierra con llave. Salvado por los pelos. Eso creía él, pero al mirar a su padre buscando consuelo, el chico solo ve un terror gélido en los ojos del hombre. Y el padre le dice una frase que te deja sin respiración. Te dijimos que no salieras, porque a veces no todo lo que regresa es la misma persona. Madre mía. Es de una crueldad psicológica inabarcable. El engaño ha funcionado a un nivel más profundo. El padre nunca estará seguro al 100% de si lo que cruzó la puerta hacia adentro es su hijo o si es la entidad que, tras copiar la voz del amigo, ahora ha copiado la apariencia del hijo. Te vuela la cabeza. Y el protagonista cierra su crónica admitiéndote desde aquel año 92, cada noche de Viernes Santo, si se acerca a la ventana sigue escuchando una voz llamándolo desde las sombras de la calle. Pero a veces, la voz que suplica desde fuera es exactamente la suya propia. ¡Qué mal rollo, por favor! Y llegamos así a la última historia, el origen del dossier, fechado en 1986. Hemos analizado curiosidad letal, sacrificios familiares y engaños con voces. Pero esta cuarta crónica destila el terror a su mecanismo más puro y elegante. Es el relato de la abuela, ambientado en los años 80, en un pueblo donde las calles aún eran de tierra y no había farolas. Esta historia funciona como la fábula fundacional de las demás, ¿no? Exacto. La advertencia que daba la abuela en el pueblo era cortante. Hay una noche en Semana Santa en la que bajo ningún concepto se debe abrir la puerta. Simple y directa. Y el modo en que operaba la amenaza esa noche
Era muy metódico. Se escuchaban 3 golpes secos en la madera, una pausa de unos segundos y otros 3 golpes. Luego, una voz monótona, carente de cualquier emoción, repetía las mismas frases una y otra vez, fingiendo ser alguien que se había perdido o que necesitaba ayuda urgente. Detengámonos un momento en la simbología, porque está cargada de significado. Sí, a ver. El patrón de los 3 golpes, especialmente durante la Semana Santa, es un tropo recurrente en la demonología y el folclore. O sea, es una burla sistemática a la Santísima Trinidad. Es literalmente la firma del mal. Ostras, y lamentablemente esa firma encontró una debilidad. En la historia, unos vecinos de la calle, movidos por pura empatía al escuchar los ruegos de la voz, abrieron la puerta. Querían ayudar a un forastero en apuros. El peor error posible. A la mañana siguiente, toda la familia había desaparecido. No faltaba dinero, no había desorden ni señales de lucha. Todo estaba intacto salvo por un detalle macabro. En el suelo del recibidor había marcas de pisadas, huellas hechas con una tierra negra y húmeda que entraban en la casa y volvían a salir. Ese detalle de la tierra negra es interesantísimo. Nos indica que lo que cruzó el umbral no venía caminando por las calles del pueblo. Venía de debajo. Es una representación telúrica del inframundo. Y sabemos los detalles de los 3 golpes porque la abuela confiesa en el documento que ella misma lo vivió. Esa misma noche del 86, escuchó el toque en su propia puerta. Con muchísimo sigilo, se acercó y miró por la rendija de la madera. ¡Qué tensión! Al otro lado, en la oscuridad, vio a la figura de un hombre parado frente a la puerta. Notó que su pecho no se movía, no respiraba. Y de repente, sin mover los hombros ni un milímetro, el hombre inclinó el cuello lentamente hacia la puerta, como si estuviera escuchando la respiración de la abuela al otro lado de la rendija. O sea, él sabía que ella estaba allí. Él lo sabía, pero ella resistió y no abrió. La tensión de esa escena es magistral. Nos muestra a una entidad con una paciencia infinita. Lo cual nos lleva a la regla de oro que la abuela repetía. Esa noche, el mal no entra a la fuerza, entra porque alguien lo deja pasar. Y aquí es donde la historia se vuelve más descorazonadora. Sí. Nos hace plantearnos que esta criatura no explota nuestros peores vicios, sino nuestras mejores virtudes. Es de una perversidad brutal pensar que la empatía humana, el instinto bondadoso de querer ayudar a alguien que llora en la oscuridad, es exactamente la grieta en nuestra armadura. Totalmente de acuerdo. Si eres egoísta o indiferente, sobrevives. Si eres compasivo, desapareces. Subvierte todo el mensaje moral que supuestamente promueve la Semana Santa. O sea, transforma la piedad en una sentencia de muerte. Y hay un componente de apego parasitario en esto también. ¿A qué te refieres? El documento menciona que la abuela, incluso décadas después y viviendo a cientos de kilómetros del pueblo, en una gran ciudad, seguía escuchando esos 3 golpes en su puerta cada Viernes Santo. Es verdad. El vínculo no está ligado al terreno, está ligado al observador. Una vez que sabes que existe, o una vez que te mira, te pertenece en cierto modo. Exacto. De hecho, el consejo final que deja la abuela antes de morir es para enmarcarlo. Si algún día escuchas que tocan a tu puerta de esa manera, no cometas el estúpido error de preguntar quién es, porque él ya sabe quiénes somos nosotros. Uf, es que te deja sin palabras. Y con esto, a ver, si ponemos las 4 piezas del rompecabezas sobre la mesa, o sea, los casos del 94, 97, 92 y 86, obtenemos una imagen general asombrosa. Desde luego. En la geografía de Zona Nocturna X, en la Semana Santa, deja de ser un periodo de conmemoración religiosa. Se revela como una época de vulnerabilidad cósmica extrema. Es como si, durante esos días en concreto, el velo que separa nuestra realidad de lo que sea que haya al otro lado, se volviera casi transparente. Sí. Y las comunidades han tenido que codificar leyes marciales de silencio, encierro y apatía absoluta disfrazadas de tradición para poder sobrevivir. Es que esa es la función primordial de los mitos y el folclore, en el fondo. Ante fenómenos o miedos que escapan a nuestra comprensión, las sociedades crean narrativas que imponen el orden. Nos dan reglas a seguir. Exacto. Nos recuerdan que, en ciertas fechas liminales, las fronteras de nuestros hogares son la última línea de defensa de la humanidad frente al caos absoluto. Es una forma de construir trincheras usando historias, ¿verdad? Pero antes de terminar nuestra exploración de hoy, quiero volver a una idea que sembramos antes y que de verdad no me puedo quitar de la cabeza. A ver, cuéntame. A lo largo de estas crónicas hemos visto cómo el tiempo y el espacio pierden su significado. En el 94, las campanas y las horas se alargaban.
En el 92 las calles se volvían infinitas y el chico corría por un lugar donde el tiempo no fluía igual. Y en todos estos relatos, la entidad imitaba voces conocidas o utilizaba el nombre de las víctimas. Sí, el engaño que comentábamos. Pero siempre asumimos que estamos ante un monstruo astuto que usa el engaño sonoro para abrir la puerta. Pero, ¿y si no están imitando nada? ¿Cómo? No te sigo. A ver, si asumimos esa distorsión extrema del tiempo que ocurre durante esos días, y si esas voces que lloran en la calle pidiendo entrar no pertenecen a ninguna criatura demoníaca, ¡Ostras! y si son los ecos reales y desgarradores de las propias víctimas, atrapadas en un bucle temporal, rogándose a sí mismas en el pasado que abran la puerta para poder huir de ese espacio liminal. Madre mía, me acabas de dejar helada. Pensémoslo un segundo para quien nos escucha. Quizá el mayor terror no sea que un ser sobrenatural esté rondando nuestra casa, sino descubrir que quien implora desde esa oscuridad infinita, tratando de volver a entrar, somos nosotros mismos. Uf, qué pensamiento tan perturbador para cerrar hoy. Me va a costar dormir. Ya te digo. Pero bueno, así es el folclore. Te deja estas semillas en la cabeza.